Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 28. Pero antes de empezar, necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día, por darnos un día más de vida, un día más de tu luz, de tu amor, Padre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Gracias por permitirnos estar el día de hoy, Padre, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, poder reivindicar nuestros errores, poder corregirlos, Padre, porque mientras tengamos vida sabemos que todo es posible. Deseamos hacer las cosas en la manera que a ti te agradan. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para mantenernos firmes, fuertes, ver las cosas con claridad en la manera que tú las haces, Padre, y no seguir nuestro propio entendimiento o en la manera que el mundo las hace, porque no queremos equivocarnos, no deseamos alejarnos de ti. No deseamos hacer las cosas como el mundo nos dice que debemos hacer, sino queremos escuchar la voz de nuestro pastor, que es solamente tuya, Padre. Queremos hacer las cosas en la manera que tú deseas. Guíanos con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a ver las cosas con claridad y ayúdanos a tomar cada decisión, cada acción, cada paso, cada camino. Guíanos con tu Espíritu Santo y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Para empezar, dos cosas importantes. Primero, que Jehová nos vuelve a recalcar y hablar a su pueblo acerca de las ofrendas, ¿verdad? Los diferentes tipos de ofrendas que había, las de paz, las de expiación, y cómo tenían que hacerla. Les ordena y también les dice que las ofrendas que se ofrecen encendidas sobre el altar son para mí, dice, como el alimento, y las recibo con gratitud. ¿Qué nos quiere decir con esto, Jehová? Que Él, cada cosa que nosotros hacemos por Él, cada cosa que nosotros eh, hacemos en nuestra vida diaria, le damos honra y gloria a Él con nuestros actos, con nuestras acciones. Sabemos que el día de hoy ya no tenemos un altar para poder hacer sacrificios, porque ya Jesús nos limpió de todo pecado. Él ya nos liberó de todo pecado. Entonces ahora ya estamos santos, ya estamos puros. Ahora nos toca solamente obedecer y hacer su voluntad. Quienes vendrían a hacer los sacrificios seríamos nosotros mismos, ¿verdad? Entregarnos en cuerpo y alma, entregarnos con cada acción, con cada decisión, que nuestras manos, nuestras bocas sean siempre para dar honra y gloria a nuestro Padre en todo lo que vayamos a hacer, porque sabemos que a nuestro Padre le agradaba mucho, ¿verdad? Dice, son para mí como alimento y las recibo con gratitud. Para él valoraba mucho la vida de cada animal y por eso para él era tan importante y tan valuable, pero la tomaba en sacrificio según eh, como ofrenda de paz, como ofrenda de expiación, según lo que nosotros deseábamos pedirle a Jehová en ese momento. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de estos sacrificios que agradaron a Dios, pero antes de llegar a eso también quería agregar que luego Jehová les dijo que el día 14 del primer mes de cada año, que vendría a ser el día 14, ¿verdad? De cada año, del primer mes de cada año, celebrarán la fiesta de la Pascua. Como sabemos, nuestro Padre los había dado eh, eh, festividades que ellos tenían que celebrar, pero que no tenían que ver nada absolutamente con las cosas de este mundo, que era algo sagrado, era algo para Jehová, era una fiesta de nosotros hacia Él, del pueblo de Israel hacia Él. Entonces, no hay que contaminar nada de lo que es puro y santo, que pertenece a Jehová, con las cosas que el mundo está haciendo. Porque esta fiesta, por ejemplo, uno era la fiesta de la Pascua, que como sabemos era para recordar cuando ellos fueron
liberados de la esclavitud de los egipcios, y también para recordar la muerte de los primogénitos de ellos y cómo Jehová salvó a los primogénitos israelitas. Y luego de esta fiesta también dice, al terminar esta fiesta, al día siguiente comenzará la fiesta de los panes sin levadura, como sabemos que duran durante 7 días, ¿verdad? Y tanto el primer como el último día se ofrecerán sacrificios y habrá una asamblea santa y solemne de todo el pueblo durante ese día, tanto el primero como el último, nadie trabajará. Y luego nos habla también del día de las primicias, de las festividades de las primicias, que es cuando el pueblo se reunirá para celebrar la nueva cosecha, donde presentarán las primicias de la nueva cosecha de grano como una ofrenda vegetal a Jehová. Y tampoco nadie trabajará ese día. Entonces, hablando un poco acerca de los sacrificios que agradan a Dios. Sacrificar le parecía al hombre algo tan natural en ese tiempo, ¿verdad? Como orar. Lo primero indica lo que el hombre siente acerca de sí mismo, lo otro que siente con respecto a Dios. Escribe, desde que el pecado entró en el mundo, como sabemos, ha traído consigo el dolor de la culpa, el desamparo, el alejamiento de Dios. Y el hombre necesita liberarse de estos males. Y es fácil de entender en cuando la gente se encuentra en esta situación desesperada, de angustia, de problemas. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Recurrir a nuestro Padre. Entonces, la primera mención bíblica de las ofrendas que nos habla, hechas a Dios, se encuentra en el relato de Caín y Abel, como sabemos, ¿verdad? Donde al cabo de un tiempo, aconteció que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová, pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos de sus rebaños, primogénitos de sus rebaños, ¿verdad? Luego también posteriormente sabemos que Noé se sintió impulsado a ofrecer ofrendas quemadas sobre un altar. Noé inmediatamente llegó a tierra, hizo un altar y ofreció ofrendas para Jehová. Y cuando hizo Noé, ¿verdad? Que sobrevivió al gran diluvio. Luego Abraham, que también era un siervo fiel y amigo de Dios, edificó también un altar e invocó el nombre de Jehová en varias ocasiones, motivado por las bendiciones y promesas divinas, ¿verdad? Entonces, de estas y otras narraciones bíblicas, sabemos que ofrecer un sacrificio constituía una parte fundamental de la adoración a Jehová, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son necesarios los sacrificios? Como sabemos, como Adán pecó, lo hizo deliberadamente. Tomar el fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y comerlo fue un acto intencionado de desobediencia. La pena por este acto, como sabemos, es la muerte, tal como Dios le había dicho con claridad. El día que comas de él, positivamente morirás. Y esto lo encontramos en Génesis 2:17. Entonces sabemos que al comer lo que iba a pasar después iba a ser la muerte. Entonces, pero ¿qué puede decirse de los descendientes de Adán? Puesto que heredaron el pecado todos nosotros y la imperfección de él, estamos sujetos de alejarnos de Dios, ¿verdad? Y vivir en el desamparo y la muerte, así como Adán y Eva, ¿verdad? Sin embargo, Jehová no es solo un Dios de justicia y poder, sino también y sobre todo es un Dios de amor, porque Él nos ama. Entonces, ha tomado la iniciativa para corregir esta situación, esta desobediencia de Adán y Eva, y después de afirmar que el salario que el pecado paga es la muerte, la Biblia también nos dice que el don que Dios da es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Qué maravilloso. Por eso tenemos un Padre tan amoroso y debemos estar tan agradecidos y ser tan obedientes. Entonces, para hacer efectivo este don, Jehová suministró con el tiempo
algo que cubriría lo que se había perdido en lo que pasó con Adán. En un principio el término kafar probablemente significaba cubrir o quizás borrar, y también se traduce por expiación. En otras palabras, Jehová facilitó un medio apropiado para cubrir el pecado heredado de Adán y borrar el daño resultante, de modo que quienes merecían ese don pudieran liberarse de la condenación del pecado y de la muerte. Entonces, se hizo alusión a la esperanza de ser liberados de la esclavitud al pecado y la muerte justo después de que la primera pareja humana pecó. Al pronunciar su sentencia contra Satanás, ¿verdad?, representado por una serpiente, Jehová dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Que esto lo encontramos en Génesis 3:15. Entonces le dice: él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Entonces, esta declaración profética que encontramos en Génesis dio un rayo de esperanza a todos los que pusieran fe en aquella promesa. Sin embargo, había que pagar un precio por esa liberación. La descendencia prometida no solo vendría y destruiría a Satanás, sino que ella misma sería magullada en el talón, ¿verdad?, para siempre. Adán y Eva debieron reflexionar mucho sobre la identidad de la descendencia prometida. Cuando Eva dio a luz a su primogénito Caín, dijo: he producido un hombre con la ayuda de Jehová. ¿Creía ella que su hijo sería quizás la descendencia? Lo creyera o no, tanto Caín como su ofrenda resultaron una decepción para Jehová, ¿verdad? Pero por otra parte, Abel tuvo fe en la promesa de Dios y se sintió impulsado a sacrificar algunos primogénitos de su rebaño a Jehová. Y también vemos las actitudes de cada uno. La de Caín, que no lo hizo con la actitud de vida, con el corazón que Jehová esperaba. Pero aún así Jehová les decía: ten cuidado con lo que haces, piensa, ¿verdad? Lastimosamente, Caín no escuchó a Jehová y decidió hacer las cosas como a él le parecía. Pero la fe de Abel no solo significaba que creía en Dios, ¿verdad?, porque Caín también creía en él. Pero Abel tuvo fe en la promesa divina de una descendencia que traería salvación a los seres humanos fieles, ¿verdad? Él no se le reveló cómo se lograría este fin, pero la promesa divina le dio a entender que alguien tenía que ser magullado en el talón. Entonces, el profundo significado de los sacrificios se aclaró de manera representativa cuando Jehová le dijo a Abraham, si muchos se acordarán, que ofreciera a su hijo Isaac, a su hijo amado, su único hijo, como holocausto. Aunque el sacrificio no se llevó a cabo literalmente, fue una representación de lo que Jehová mismo haría con el tiempo: ofrecer a su hijo unigénito como el mayor sacrificio de todos los tiempos para cumplir su voluntad respecto a la humanidad. Fue una representación de algo que Jehová sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, los sacrificios que Jehová acepta. Como sabemos, todo sumo sacerdote era nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, ¿verdad? Entonces, en los capítulos del 1 al 7 en Levítico se describen individualmente 5 tipos principales de ofrenda: la ofrenda quemada, ofrenda de grano, sacrificio de comunión, ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Entonces, las ofrendas quemadas y las ofrendas de grano y las ofrendas de comunión se contaban entre las que se presentaban por voluntad propia, a modo de dádivas o un acercamiento a Dios para conseguir su favor. La ofrenda de grano que se describe en el capítulo 2 de Levítico, esta era una ofrenda voluntaria que consistía en flor de harina, normalmente humedecida con aceite de oliva, y a la que se añadió olíbano. El sacerdote tenía que asir de ella su puñado de su flor de harina y su aceite junto con todo su olíbano, y tiene que hacerlo humear como recordativo de ella en el altar, como ofrenda hecha por fuego, de olor conducente a descanso a Jehová. Eso lo encontramos en Levítico 2:2.
¿Qué era el olíbano? El olíbano era uno de los ingredientes del incienso santo que se quemaba sobre el altar del incienso en el tabernáculo y en el templo. Entonces, otra ofrenda era la voluntaria, era el del sacrificio de comunión, ¿verdad? Descrita en Levítico capítulo 3. El nombre también puede traducirse, por sacrificio de ofrendas de paz. Entonces, en hebreo la palabra paz denota mucho más que la ausencia de guerra o disturbio. En la Biblia denota esto y también el estado o relación de paz que tenemos con Dios, la relación de paz, de prosperidad, de gozo, de felicidad. Entonces, esta ofrenda de paz era algo mucho más que simplemente el hecho de ausencia de guerra o de problemas, sino era la relación de paz con Dios, de prosperidad, de gozo y felicidad. Entonces, entre los sacrificios que se ofrecían para obtener el perdón de los pecados o expiar las transgresiones de la ley, estaban la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Aunque estos sacrificios también se quemaban sobre el altar, no se ofrecía el animal completo a Dios, como en el caso de la ofrenda quemada, sino solo la grasa y ciertos trozos. El resto del animal se tiraba fuera del campamento o en algunos casos se lo comían los sacerdotes. Esta diferencia es significativa. La ofrenda quemada se presentaba como dádiva a Dios para poder acercarse a Él, de modo que se ofrecía a Dios exclusivamente y en su totalidad. Es de interés observar que la ofrenda quemada solía precederla una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la culpa, ¿verdad? Lo que indicaba que para que Dios aceptara la dádiva de un pecador, se requería antes el perdón del pecado. Qué importante esto. La ofrenda por el pecado, entonces, se aceptaba solo para cubrir pecados involuntarios contra la ley, ¿verdad? Provocados por la debilidad de la carne. Recordemos, involuntarios, no que sabiendo que no debemos hacerlo, lo hacemos, sino que lo hacemos sin darnos cuenta. Quizás reaccionamos mal, hicimos algo que no debíamos, sin darnos cuenta cogimos un cadáver, un insecto que no debíamos, involuntario, ¿verdad? Contra la debilidad de la carne. En caso de que pecara una persona por equivocación, ¿verdad? Por otra parte, los pecadores impenitentes eran cortados del pueblo y no había sacrificios para ellos. El significado y el propósito de la ofrenda por la culpa se aclaran en los capítulos, como ya hemos leído, 5 y 6 de Levítico. Aunque una persona pecara involuntariamente, su transgresión podía haber vulnerado los derechos de su prójimo o de Jehová Dios, porque recordemos que el tabernáculo y la gloria de Dios estaba ahí. Entonces, este error exigía una satisfacción o una reparación. Este error tenía que ser reparado. Como se menciona varias categorías de pecado, algunos eran pecados íntimos, otros pecados contra las cosas santas de Jehová y otros, aunque no totalmente involuntarios, pecados provocados por deseos impropios quizás o debilidades de la carne. Además de confesar tales pecados, el que estaba dando la ofrenda tenía que hacer compensación en los casos debidos y luego presentar a Jehová una ofrenda por la culpa. Entonces, cada una de estas ofrendas tenía una razón y un motivo. Ahora, como sabemos, la ley mosaica con todos sus sacrificios y ofrendas se dio a los israelitas para que pudieran acercarse más a Dios y poder liberarse de sus pecados y conseguir y conservar su favor y bendición hasta la llegada de la descendencia prometida. El apóstol Pablo, que era judío, lo explica así. Esto lo encontramos en Gálatas 3:24, que también lo hemos leído. La ley ha llegado a ser nuestro tutor que nos conduce a Cristo para que se nos declare justos debido a fe. Lamentablemente, la nación de Israel, como sabemos, no respondió a esta tutela, sino que abusó de su privilegio. En consecuencia, sus muchos sacrificios se hicieron desagradables a Jehová, que en Isaías 1:11 dice:
Suficiente he tenido ya de holocaustos de carneros y de grasa de animales, bien alimentados, y en la sangre de toros jóvenes y corderos y machos cabríos no me he deleitado. ¿Por qué? Porque empezaban a hacerlo simplemente por monotonía o cometían un pecado y luego llevaban este sacrificio. Entonces ya eso no era agradable a Jehová, porque más de lo que nosotros llevamos, Jehová quiere nuestras intenciones, nuestros corazones, que lo hagamos íntegramente, con un amor puro, de corazón, ¿verdad? Y ellos ya no lo estaban haciendo. Entonces, todo este sistema de cosas de judío con su templo y el sacerdocio llegó a su fin en el año 70 perdón, y después ya no fue posible ofrecer sacrificios como la ley estipulaba. Entonces, como sabemos, el día de hoy esto ya no es necesario, ¿verdad? Porque ya Jesús hizo todo para que nosotros podamos estar limpios. Jesús, al morir, nos limpió del pecado. Él es por eso nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por todos y cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros aceptar ese maravilloso regalo y vivir como Él nos pide, en la manera que Jesús nos enseña, poniendo a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aplicando cada una de las enseñanzas que vamos aprendiendo y leyendo en nuestra Biblia. Y recordemos que ahora ya no hay esos tipos de sacrificios, pero como les dije anteriormente, nosotros somos el mejor sacrificio que Jehová le agrada. Nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tomar cada decisión, no tomando en cuenta nuestro propio entendimiento, sino haciéndolo en la manera que a Él agrada. Entonces, nosotros ahora somos cristianos, pertenecemos a nuestro Padre, por lo tanto debemos hacer siempre su voluntad y no basarnos en nuestro propio entendimiento. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Si tienen algunas preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Recuerden siempre que esto no es casual. El hecho de que ustedes estén ahí es porque Dios está buscando sus corazones, porque los conoce, porque sabe que tienen un corazón ávido y lleno de poder entender la palabra de Jehová. Él no es religión. Él es un Dios para todos. Entonces, acerquémonos a Él, oremos y hagamos su voluntad cada día, paso a paso. Que Dios los bendiga.